El pobre mecánico rechazó los $15,000 ofrecidos. A la semana siguiente, su vida cambió. El sol de octubre caía implacable sobre la Ciudad de México cuando Roberto Mendoza terminó de ajustar la última tuerca del motor de un viejo Tsuru. A sus 38 años, sus manos callosas y manchadas de grasa contaban la historia de casi 20 años dedicados a la mecánica. El pequeño taller improvisado en la colonia Doctores apenas le daba para sobrevivir, pero Roberto se negaba a abandonar el oficio que tanto amaba. Ese martes por la tarde, mientras limpiaba sus herramientas prestadas, un Mercedes-Benz último modelo se detuvo frente a su modesto puesto callejero. Del vehículo descendió un hombre de unos 50 años, vestido con ropa sencilla pero de evidente calidad, jeans y una camisa de mezclilla desgastada. Su rostro mostraba preocupación mientras observaba el motor de su auto humeante. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto se acercó con cautela, sabiendo que los dueños de autos de lujo raramente confiaban en mecánicos de la calle. El hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron. Había algo en la mirada del desconocido que no mostraba el desprecio habitual, sino más bien una mezcla de urgencia y curiosidad genuina. «Disculpe, joven», dijo el hombre con voz tranquila. «Mi auto comenzó a sobrecalentarse hace unos kilómetros. ¿Podría echarle un vistazo?» Roberto asintió y se acercó al Mercedes. Abrió el capó con cuidado y de inmediato identificó el problema. El sistema de refrigeración mostraba señales de una fuga en la bomba de agua, pero había algo más. Sus dedos expertos recorrieron las mangueras, verificando la presión, y descubrió que el termostato también estaba fallando. «Señor, tiene dos problemas», explicó Roberto con profesionalismo. «La bomba de agua tiene una fisura y está perdiendo líquido refrigerante. Pero además, el termostato está atascado en posición cerrada. Por eso el motor se está sobrecalentando incluso con el líquido que le queda». El hombre observó atentamente mientras Roberto continuaba su diagnóstico. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en mecánica?», preguntó con interés genuino. «19 años, señor. Empecé de aprendiz a los 19 en un taller de la colonia Roma. Después trabajé en un concesionario Mercedes, así que conozco bien estos modelos». El desconocido alzó las cejas con sorpresa. «¿Trabajaste en un concesionario y ahora estás aquí?». Roberto bajó la mirada brevemente antes de responder. «El concesionario cerró hace 2 años por problemas financieros del dueño. Intenté conseguir trabajo en otros lugares, pero la edad y la falta de contactos jugaron en mi contra. Los talleres establecidos prefieren contratar chavos recién salidos de la escuela que cobran menos. Mientras tanto, hago lo que puedo aquí». Hubo un momento de silencio mientras el hombre procesaba la información. «¿Puedes arreglarlo aquí mismo?». Roberto negó con la cabeza honestamente. «No, señor. Necesita piezas originales. La bomba de agua de este modelo específico no es algo que puede improvisar y el termostato también debe ser original para que funcione correctamente. Puedo hacer un parche temporal para que llegue a un taller especializado, pero no es recomendable conducir mucho así». El hombre pareció apreciar la honestidad de Roberto. «¿Cuánto cobrarías por hacer ese arreglo temporal?». $50, señor, pero le recomiendo que lo lleve directo a un taller Mercedes. Este auto vale mucho como para arriesgarlo con reparaciones improvisadas». La respuesta pareció sorprender al desconocido aún más. La mayoría de los mecánicos aprovecharían para cobrarme más o intentarían convencerme de que pueden hacer el trabajo completo. Roberto sonrió levemente. «No soy la mayoría, señor. Mi reputación vale más que unos pesos extras. Si hago mal mi trabajo y su auto sufre daños mayores, usted va a hablar mal de mí.
Prefiero ser honesto y que recuerde mi nombre para bien. El hombre extendió su mano. Me llamo Antonio. Roberto Mendoza para servirle. Estrecharon manos con firmeza. Durante los siguientes 30 minutos, Roberto trabajó meticulosamente en el Mercedes. Con las herramientas limitadas que tenía, logró ajustar temporalmente la bomba de agua para reducir la fuga y selló algunos puntos críticos. Verificó los niveles de todos los fluidos y le dio al motor un tratamiento temporal que permitiría al vehículo llegar a un taller especializado sin mayores problemas. «Listo, don Antonio», dijo Roberto al terminar. «Puede arrancar el motor, pero manténgalo vigilado. Si la temperatura sube demasiado, apáguelo inmediatamente. Y por favor, llévelo hoy mismo a un taller Mercedes». Antonio arrancó el motor y observó satisfecho que la temperatura se mantenía estable. Sacó su cartera y extrajo varios billetes. «Toma, son 500 pesos. Hiciste un excelente trabajo». Roberto tomó únicamente un billete de 50. «Le dije que eran 50 pesos, don Antonio. No voy a cobrarle más porque tenga un auto caro. El trabajo es el mismo». Antonio insistió. «Pero mereces más por la calidad de tu diagnóstico y tu honestidad». «Con respeto, señor, pero no. Un trato es un trato. Si acepto más, estaría traicionando mi palabra». La determinación en los ojos de Roberto era inquebrantable. Antonio guardó lentamente el dinero, pero su expresión había cambiado. Había algo en su mirada, una mezcla de respeto y curiosidad que Roberto no pudo interpretar completamente. «¿Tienes tarjeta o alguna forma de contactarte?», preguntó Antonio. Roberto negó con la cabeza. «No, señor. Pero estoy aquí todos los días de 8 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a sábado». Antonio asintió despacio. «¿Y cuál es tu sueño, Roberto? ¿Qué es lo que realmente quisieras hacer?». La pregunta tomó a Roberto por sorpresa. La gente no solía preguntarle sobre sus sueños. «Me gustaría tener mi propio taller», respondió con honestidad. «Un lugar donde pueda trabajar con dignidad, con las herramientas adecuadas. No busco hacerme rico, solo quiero trabajar en lo que amo con las condiciones apropiadas, pero sin capital inicial es casi imposible». Antonio guardó silencio por unos segundos. «Gracias por tu ayuda, Roberto. Fue un placer conocer a un profesional de verdad». Se subió a su Mercedes y se marchó, dejando a Roberto con una extraña sensación. Había algo en ese encuentro que se sentía diferente a las interacciones cotidianas con clientes. Esa noche, mientras Roberto cenaba en su pequeño cuarto rentado en una vecindad de la colonia Buenos Aires, repasaba mentalmente la conversación con Antonio. Había rechazado dinero fácil, como había hecho muchas veces antes. Su padre, también mecánico, le había enseñado que la integridad no tenía precio. «Hijo», le decía su padre, «puedes ser el mecánico más pobre del barrio, pero si eres honesto, siempre podrás dormir tranquilo». Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Roberto continuó trabajando en su esquina, atendiendo a clientes que llegaban con problemas menores. Cambios de aceite, ajustes de frenos, reparaciones eléctricas básicas. Cada trabajo lo realizaba con la misma dedicación, sin importar si el cliente traía un auto del año o una combi destartalada. El jueves de esa semana, cerca de las 5 de la tarde, Roberto estaba terminando de cambiar las balatas de freno de un Chevy cuando escuchó el sonido familiar de un motor Mercedes. Levantó la vista y vio el mismo auto de Antonio estacionándose frente a su puesto. Pero esta vez, Antonio no venía solo. Lo acompañaba otro hombre, más joven, de unos 30 años, vestido con traje formal. «Buenas tardes, Roberto», saludó Antonio con una sonrisa. «Buenas tardes, don Antonio. ¿Algún problema con el auto?» «No, para nada. Seguí tu consejo y lo llevé al concesionario. Dijeron exactamente lo que tú diagnosticaste, la bomba y el termostato. Me cobraron 8,000 pesos por el trabajo».
Roberto asintió. Me alegro que lo hayan arreglado bien. ¿En qué puedo servirle hoy? Antonio señaló a su acompañante. Él es mi hijo, Antonio Jr. Tiene un problema con su BMW que ningún mecánico ha podido resolver. Pensé en traerlo contigo. El joven se adelantó y extendió la mano. Mucho gusto. Mi padre no ha parado de hablar de ti estos días. Roberto estrechó su mano y se acercó al BMW Serie 5. ¿Cuál es el problema? El auto pierde potencia de manera intermitente, explicó Antonio Jr. A veces funciona perfectamente, otras veces se siente como si estuviera en segunda velocidad, aunque esté en quinta. He ido a 3 talleres diferentes. Uno dijo que era la transmisión y me cotizó 50,000 pesos. Otro dijo que era el sistema de inyección. El tercero no supo qué decir. Roberto abrió el capó y comenzó su inspección. Durante más de 1 hora, revisó meticulosamente cada sistema. Verificó la transmisión, el motor, los sensores electrónicos. Antonio y su hijo observaban en silencio, impresionados por la metodología sistemática de Roberto. Finalmente, después de probar el auto en una vuelta a la manzana, Roberto regresó con un diagnóstico. No es la transmisión ni el motor principal, explicó. El problema está en el módulo de control del turbo. Tiene un sensor de presión que está enviando señales erróneas a la computadora. Cuando el sensor falla, la computadora piensa que hay sobrealimentación y reduce automáticamente la potencia del motor para protegerlo. Por eso es intermitente, solo falla cuando el sensor se calienta demasiado. Antonio Jr. quedó boquiabierto. 3 talleres especializados en BMW y ninguno identificó eso. ¿Cómo lo supiste? Experiencia, respondió Roberto simplemente. En el concesionario donde trabajaba, tuvimos varios casos similares con modelos europeos. Aprendí a reconocer los síntomas. El sensor está debajo del múltiple de admisión, por eso es fácil pasarlo por alto si no sabes específicamente qué buscar. Antonio intervino. ¿Puedes repararlo? Necesita un sensor nuevo original. Cuesta alrededor de 2,500 pesos la pieza. El trabajo de instalación en un taller especializado debería costar unos 1,500 pesos más. Total, 4,000 pesos aproximadamente. Mucho menos que los 50,000 que le querían cobrar por cambiar la transmisión sin necesidad. Padre e hijo intercambiaron miradas significativas. ¿Y tú podrías hacer el trabajo?, preguntó Antonio Jr. Roberto dudó. Podría, sí, tengo la experiencia, pero necesitaría herramientas especializadas que no tengo aquí, y un espacio adecuado. Este tipo de trabajo requiere precisión y no puedo hacerlo bien en la calle. Antonio sacó su cartera y extrajo un sobre. Hay 15,000 pesos aquí. Consigue las herramientas que necesites, renta un espacio por unos días si es necesario, compra el sensor y haz el trabajo. Lo que sobre es tuyo. Roberto miró el sobre sin tomarlo. Su corazón latía fuertemente. 15,000 pesos era más dinero del que normalmente veía en meses. Podía aceptarlo, hacer un trabajo decente y embolsarse una buena ganancia. Nadie lo juzgaría. Pero algo en su interior, esa voz de integridad que su padre había cultivado, le decía otra cosa. No puedo aceptar eso, don Antonio, dijo finalmente. ¿Por qué no?, preguntó Antonio con genuino interés. Porque no sería justo. El trabajo real vale unos 4,000 pesos. Si acepto 15,000, estaría aprovechándome de su confianza en mí. Y eso va contra todo lo que me enseñó mi padre. Antonio Jr. soltó una risa incrédula. ¿Estás rechazando 11,000 pesos de ganancia? Sí, señor. Mi reputación y mi tranquilidad valen más que eso. Si ustedes quieren, puedo hacer el trabajo por el precio justo. 4,500 pesos, incluyendo la pieza y mi mano de obra. Puedo rentar un espacio de trabajo por un día en un taller que conozco, me costaría 500 pesos.
pero no puedo aceptar más de lo que el trabajo realmente vale. El silencio que siguió fue tenso. Antonio miraba fijamente a Roberto, su expresión inescrutable. Finalmente, guardó lentamente el sobre en su bolsillo. «Roberto, ¿sabes quién soy?» Roberto negó con la cabeza. «No, señor. Supongo que alguien con dinero, pero más allá de eso, no». Antonio sonrió. «Soy Antonio Salazar, dueño de Grupo Automotriz Salazar. Tenemos 22 concesionarios de autos de lujo en todo el país y la red de talleres especializados más grande de México». Roberto sintió que las piernas se le aflojaban. Grupo Automotriz Salazar era legendario en el mundo automotriz mexicano. Todos los mecánicos conocían ese nombre. «No lo sabía, señor», dijo Roberto honestamente. «¿Y si lo hubiera sabido, habrías actuado diferente?», preguntó Antonio. «¿Habrías aceptado el dinero?». Roberto lo pensó por un momento antes de responder. «No, señor. Mi padre me enseñó que la honestidad no depende de quién esté enfrente de ti. Es lo que eres cuando nadie te está viendo». Antonio asintió lentamente. «Durante esta semana te he estado observando, Roberto. Después de nuestro primer encuentro, contraté a alguien para que investigara tu historia. Hablé con tu antiguo jefe del concesionario, con clientes que has atendido aquí en la calle, con tus vecinos». Roberto sintió una mezcla de emociones. «¿Me investigó?». «Sí. ¿Y sabes qué descubrí? Que eres exactamente quien aparentas ser. Llevas 19 años en la mecánica. Trabajaste en 3 talleres antes del concesionario. Tu jefe anterior dijo que eras el mejor mecánico que había tenido, pero cuando el negocio quebró, no pudo ofrecerte nada. Intentaste abrir tu propio taller hace un año, pero te estafaron los socios. Tus vecinos dicen que eres callado, trabajador, que nunca debes renta y que a veces arreglas gratis los autos de las viudas del edificio». Roberto no sabía qué decir. Sentía su privacidad invadida, pero también había algo en el tono de Antonio que no era acusatorio, sino casi admirativo. «Y hoy», continuó Antonio, «te ofrecí 3 veces lo que vale un trabajo, y lo rechazaste porque no querías aprovecharte de mi confianza. Roberto, ¿tienes idea de cuán raro es encontrar esa integridad en el mundo de los negocios?» «Solo hice lo correcto, señor». «Exactamente. Y por eso quiero hacerte una propuesta». Antonio hizo una pausa, como eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Estoy abriendo un nuevo centro de servicio especializado en la Ciudad de México. Va a ser el taller más grande y mejor equipado del país. Necesito un gerente técnico, alguien que supervise a los mecánicos, que asegure la calidad del trabajo, que establezca estándares de excelencia». Roberto escuchaba sin poder creer lo que oía. «Y quiero que ese alguien seas tú», concluyó Antonio. «Pero, señor, yo no tengo educación universitaria, no tengo títulos formales más allá de mi certificación técnica». «No necesito títulos, Roberto. Necesito integridad, experiencia y pasión por el trabajo bien hecho. Esas cosas no se enseñan en una universidad». Antonio sacó una tarjeta de su bolsillo. «Esta es la dirección de nuestras oficinas centrales. Quiero que vengas el lunes a las 9 de la mañana. Vamos a discutir los términos de tu contrato. El salario inicial sería de 30,000 pesos mensuales, con prestaciones completas, seguro médico, fondo de ahorro y bonos por desempeño». Roberto sintió que el mundo giraba. 30,000 pesos era más de lo que había ganado en su mejor año. «¿Por qué yo?», logró preguntar con voz temblorosa. «Porque en una semana me demostraste más integridad que muchos de mis empleados actuales han mostrado en años. Porque cuando te ofrecí dinero fácil, lo rechazaste para mantener tus principios. Porque necesito gente que ame este negocio tanto como yo». Antonio extendió la mano. «¿Qué dices, Roberto? ¿Te gustaría ser parte de Grupo Automotriz Salazar?». Roberto miró la mano extendida. Pensó en su padre, en todos esos años de trabajo duro,
en las noches frías durmiendo en su pequeño cuarto, en los días sin trabajo suficiente para comer bien. Pensó en todos los rechazos, en las puertas cerradas, en la gente que lo miraba con desprecio por trabajar en la calle. Y pensó en que, a pesar de todo, nunca había comprometido sus principios. Extendió su mano callosa y manchada de grasa y estrechó firmemente la de Antonio. Sería un honor, don Antonio. El honor es mío, Roberto. El mundo necesita más hombres como tú. Esa noche, Roberto no pudo dormir. En su pequeño cuarto, miraba al techo mientras procesaba lo que había sucedido. En cuestión de días, su vida había dado un giro que jamás imaginó posible, y todo porque se había mantenido fiel a los valores que su padre le inculcó. Recordó una conversación que tuvo con su padre poco antes de que falleciera 5 años atrás. Estaban trabajando juntos en el viejo taller familiar cuando su padre se detuvo y lo miró serio. Hijo, el mundo te va a probar muchas veces. Te va a ofrecer atajos, caminos fáciles, dinero rápido, y vas a estar tentado a tomarlos, especialmente cuando las cosas estén difíciles. Pero recuerda esto, lo único que realmente te pertenece en este mundo es tu palabra y tu integridad. El dinero va y viene, los trabajos van y vienen, pero tu reputación y tu carácter son tuyos para siempre. Nunca los comprometas, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. El lunes por la mañana, Roberto se levantó antes del amanecer. Se bañó, se puso su mejor ropa, una camisa limpia y pantalones de vestir que había comprado en un tianguis, y se dirigió a las oficinas de Grupo Automotriz Salazar en Polanco. El edificio era imponente, una torre de cristal y acero que reflejaba el sol matutino. Roberto se sintió pequeño e intimidado mientras cruzaba las puertas giratorias hacia el lujoso vestíbulo. En la recepción, una mujer elegante lo atendió con profesionalidad. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?» «Buenos días, tengo una cita con el señor Antonio Salazar a las 9». La recepcionista revisó su computadora. «¿Su nombre, por favor?» «Roberto Mendoza». Un momento de confusión cruzó el rostro de la mujer mientras verificaba. Claramente, Roberto no encajaba con el perfil típico de los visitantes de ese piso ejecutivo, pero encontró la cita registrada. «Sí, aquí está. Por favor, tome el elevador hasta el piso 20. Alguien lo recibirá allí». Mientras el elevador ascendía, Roberto observó su reflejo en las paredes espejadas. Se veía fuera de lugar entre tanto lujo. Pero recordó las palabras de Antonio sobre integridad y experiencia y enderezó la espalda con confianza renovada. En el piso 20, una asistente lo condujo a través de pasillos elegantes hasta una sala de juntas con vista panorámica de la ciudad. Antonio ya estaba ahí, junto a otros 3 ejecutivos. «Roberto, bienvenido», dijo Antonio con una sonrisa cálida. «Ellos son parte de mi equipo directivo. Carlos Ramírez, director de operaciones, Sandra Flores, directora de recursos humanos, y mi hijo Antonio Jr., que ya conoces, vicepresidente de desarrollo». Todos estrecharon la mano de Roberto con aparente curiosidad. Sandra fue la primera en hablar. «Señor Mendoza, don Antonio nos ha hablado mucho sobre usted. Dice que tiene una integridad excepcional y habilidades técnicas impresionantes». «Hago mi mejor esfuerzo, señora», respondió Roberto modestamente. Durante la siguiente hora, discutieron los detalles del puesto. Carlos explicó que el nuevo centro de servicio abriría en 3 meses en el sur de la ciudad, con capacidad para atender 50 vehículos simultáneamente. Sería el taller más grande de la red, con tecnología de punta y un equipo de 30 mecánicos especializados. «Tu trabajo será supervisar toda la operación técnica», explicó Carlos. «Garantizar que cada auto que salga del taller cumple con nuestros estándares de excelencia. También serás responsable de capacitar a los mecánicos y establecer protocolos de calidad». Sandra intervino.
El salario que don Antonio mencionó de 30,000 pesos es solo el inicio. Además, recibirás bonos trimestrales basados en la satisfacción del cliente y la eficiencia del taller. En promedio, nuestros gerentes técnicos ganan entre 40 y 50,000 pesos mensuales con bonos. Roberto apenas podía procesar los números. Era más dinero del que había soñado ganar alguna vez. Hay algo más, dijo Antonio. Queremos que vivas cerca del taller para que puedas supervisar las operaciones de cerca. La empresa te proporcionará un departamento de 2 recámaras completamente amueblado en la colonia del Valle, sin costo para ti. También tendrás un auto de la empresa para tu uso personal y profesional. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Roberto. No por el dinero o las prestaciones, aunque eran increíbles, sino porque alguien finalmente estaba reconociendo su valor como profesional y como persona. Don Antonio, yo no sé qué decir. Di que aceptas y empieza cuando estés listo, respondió Antonio con una sonrisa. El taller abre en 3 meses, pero queremos que comiences tu capacitación la próxima semana. Visitarás nuestros otros centros de servicio, conocerás nuestros sistemas, aprenderás nuestra filosofía de trabajo. Roberto se puso de pie, su voz firme a pesar de la emoción. Acepto, don Antonio, y le prometo que no se va a arrepentir de esta decisión. Voy a trabajar más duro que nadie para honrar esta oportunidad. De eso no tengo duda, dijo Antonio, levantándose también. Roberto, hay algo que quiero que entiendas. Esto no es caridad. Te estoy ofreciendo este puesto porque eres el mejor hombre para el trabajo. Tu experiencia, tu ética de trabajo y tu integridad son exactamente lo que necesitamos. A partir de ahora, todo lo que logres será por tus propios méritos. Los siguientes 3 meses fueron intensos. Roberto visitó todos los centros de servicio de Grupo Automotriz Salazar, aprendiendo sus sistemas y procesos. Tomó cursos de administración, liderazgo y nuevas tecnologías automotrices. Se mudó al departamento en la colonia del Valle, un espacio amplio y luminoso que era como un palacio comparado con su antiguo cuarto rentado. Cada noche, Roberto estudiaba los manuales técnicos de las marcas de lujo que iba a atender. Se familiarizó con los sistemas más avanzados de los autos modernos, desde los sistemas de asistencia al conductor hasta las transmisiones de doble embrague. Su sed de conocimiento impresionó incluso a los instructores más experimentados. Durante este período, Antonio lo invitó ocasionalmente a su casa en Bosques de las Lomas para cenar. Allí, Roberto conoció a la esposa de Antonio, María Elena, una mujer elegante pero cálida, que lo recibió sin un ápice de condescendencia. «Mi esposo no para de hablar de usted», le dijo María Elena durante una de esas cenas. «Dice que es refrescante encontrar a alguien que todavía cree en hacer las cosas bien, sin atajos». En esas conversaciones, Roberto aprendió la historia de Antonio. Había heredado un pequeño taller de su padre hace 30 años y a través de trabajo duro, integridad y visión empresarial, lo había convertido en un imperio. «Nunca olvides de dónde vienes, Roberto», le dijo Antonio una noche. «Yo empecé exactamente donde tú estás, bueno, donde estabas. La diferencia es que yo tuve la suerte de tener un poco de capital inicial. Tú tuviste que luchar más duro. Por eso sé que vas a triunfar». Finalmente llegó el día de la inauguración del nuevo centro de servicio. Era un complejo impresionante en la colonia Coyoacán, con instalaciones de última generación. Roberto había participado en los últimos detalles, desde la organización del espacio de trabajo hasta la selección y capacitación del equipo de 30 mecánicos. La noche antes de la inauguración, Roberto caminó solo por las instalaciones vacías. Tocó las herramientas nuevas,
Observó los elevadores hidráulicos de última tecnología, admiró las computadoras de diagnóstico avanzado. Todo era tan diferente de su pequeño puesto callejero en la colonia Doctores. Se detuvo frente a una pared donde Antonio había insistido en colgar una placa con una frase: «La excelencia no es un acto, sino un hábito. Roberto Mendoza, gerente técnico». La inauguración fue un evento grande con clientes VIP, prensa especializada y autoridades locales. Roberto, vestido con un traje nuevo, pero sintiéndose un poco incómodo, daba entrevistas y explicaba la filosofía del centro de servicio. «Nuestro objetivo es simple», decía a los periodistas. «Cada auto que entra aquí es tratado con el mismo respeto y dedicación, sin importar si es un Nissan o un Porsche. La calidad del servicio no debe depender del valor del vehículo, sino del compromiso con la excelencia». Antonio observaba orgulloso desde un costado. Más tarde, durante su discurso inaugural, compartió la historia de cómo conoció a Roberto. «Hace 4 meses mi auto tuvo un problema en la calle. Un mecánico honesto me ayudó, rechazando dinero extra porque no quería aprovecharse de mí. Ese acto de integridad me mostró algo que todos los títulos universitarios del mundo no pueden enseñar: carácter. Hoy, ese hombre lidera este centro de servicio, no por caridad, sino porque es el mejor para el trabajo». Los primeros meses de operación fueron desafiantes. Roberto trabajaba de 12 a 14 horas diarias, estableciendo protocolos, resolviendo problemas, capacitando a su equipo. Pero su enfoque en la calidad y la honestidad pronto dio frutos. La satisfacción del cliente del centro alcanzó un 98%, la más alta de toda la red de Grupo Automotriz Salazar. Un día, 6 meses después de la inauguración, Roberto estaba revisando el trabajo de uno de sus mecánicos cuando notó que el técnico había usado una pieza genérica en lugar de una original, probablemente para embolsarse la diferencia. Convocó al mecánico a su oficina. «Miguel, encontré esto en el BMW del señor Martínez», dijo Roberto, mostrando la pieza genérica. «Sabes que nuestro estándar es solo piezas originales». Miguel bajó la mirada. «Lo siento, jefe. Pensé que nadie se daría cuenta. Necesitaba el dinero extra». Roberto se sentó y lo miró directamente. «Miguel, entiendo que a veces el dinero es ajustado. Yo estuve en situaciones peores que tú, pero nuestra reputación depende de la honestidad de cada uno de nosotros. Si comprometemos eso una vez, se vuelve más fácil hacerlo de nuevo, y eventualmente perdemos lo único que realmente importa: la confianza de nuestros clientes». Miguel esperaba ser despedido, pero Roberto continuó. «Esta es tu primera falta. Te voy a dar una segunda oportunidad porque creo que eres un buen mecánico y una buena persona que cometió un error. Pero vas a reponer de tu salario el costo de la pieza original y vas a ir personalmente con el señor Martínez a disculparte y explicar lo que pasó. ¿No me va a correr? No, pero si vuelve a pasar no tendré opción. La integridad es innegociable aquí». La historia de ese incidente se difundió entre el equipo. Los mecánicos aprendieron que Roberto era estricto pero justo, que valoraba la honestidad por encima de todo. El ambiente de trabajo se volvió uno donde hacer las cosas bien no era solo política de la empresa, sino un valor compartido por todos. Un año después de tomar el puesto, Roberto estaba revisando los reportes financieros cuando Antonio entró a su oficina sin anunciarse. «Buenos días, jefe», saludó Roberto. «Roberto, tengo noticias. El consejo directivo de la empresa se reunió ayer». Roberto sintió un momento de pánico. ¿Había cometido algún error? Decidieron crear un nuevo puesto: director de calidad y excelencia técnica para toda la red de centros de servicio, alguien que supervise que los 20 talleres mantengan los mismos estándares de excelencia. Roberto asintió. «Excelente idea.
¿Quién va a ser? Antonio sonrió. Tú, si aceptas, por supuesto. Roberto quedó sin palabras. Pero yo apenas llevo un año en la empresa. Y en ese año, este centro se ha convertido en el modelo a seguir para todos los demás. La satisfacción del cliente, la eficiencia operativa, la moral del equipo, todos los indicadores están en números récord. Los otros gerentes te respetan, los mecánicos confían en ti y los clientes piden específicamente venir a este taller. Es porque tengo un gran equipo, dijo Roberto modestamente. Tienes un gran equipo porque eres un gran líder, corrigió Antonio. El salario sería de 70,000 pesos mensuales, más bonos. Tendrías un equipo de asistentes, un auto de mayor categoría y la responsabilidad de elevar todos nuestros talleres al nivel que has establecido aquí. Roberto pensó en su padre, en todos esos años de trabajo duro y mantener sus principios incluso cuando parecía no tener sentido. Acepto, don Antonio. Y gracias no solo por esta oportunidad, sino por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Roberto, yo no hice nada excepto reconocer lo que ya estabas. El resto lo hiciste tú. Los siguientes 2 años fueron de crecimiento constante para Roberto. En su nuevo rol, viajaba por todo México visitando los diferentes centros de servicio, implementando mejoras, capacitando gerentes. Su filosofía era simple pero efectiva: tratar cada auto como si fuera propio, ser honesto incluso cuando sea difícil, y nunca comprometer la calidad por ganancias rápidas. Durante este tiempo, Roberto nunca olvidó sus raíces. Cada sábado por la mañana, sin importar dónde estuviera, visitaba talleres pequeños y mecánicos callejeros. Compartía consejos técnicos. A veces donaba herramientas usadas, pero en buen estado, de los centros de servicio. Y siempre tenía palabras de aliento para quienes luchaban como él había luchado. Un sábado, mientras visitaba la colonia Doctores, pasó por la esquina donde solía trabajar. Un joven mecánico de unos 28 años estaba ahí, en el mismo lugar, con las mismas herramientas prestadas que Roberto había usado. Se veía cansado pero decidido, trabajando en un viejo Tsuru con la misma dedicación que Roberto recordaba tener. Roberto estacionó su BMW de la empresa y se acercó. «Buenas tardes, joven. ¿Cómo va el negocio?» El joven levantó la vista, claramente intimidado por el auto elegante y el traje caro de Roberto. «Va bien, señor. ¿Necesita algo?» «Solo curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» 2 años, señor. Antes trabajaba en un taller que cerró. Roberto sonrió. La historia le era familiar. ¿Eres bueno en lo que haces? El joven se enderezó con orgullo. Sí, señor. Tal vez no tengo las mejores herramientas, pero conozco mi trabajo. Nunca hago una reparación mal hecha. ¿Y eres honesto con tus clientes? Siempre, señor. Mi padre me enseñó que la reputación es lo único que realmente tenemos. Roberto sintió un nudo en la garganta. Era como verse a sí mismo hace 3 años. ¿Cómo te llamas? David Hernández, señor. David, me llamo Roberto Mendoza. Soy director técnico de Grupo Automotriz Salazar. ¿Has oído de nosotros? Los ojos de David se iluminaron. ¿Grupo Salazar? Por supuesto, son los mejores del país. ¿Es su auto? Sí, pero hace 3 años yo estaba exactamente donde tú estás ahora, en esta misma esquina, con las mismas esperanzas y los mismos desafíos. Roberto procedió a contarle su historia, desde el encuentro con Antonio hasta su posición actual. David escuchaba con incredulidad y esperanza creciente. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó David cuando Roberto terminó. «Porque quiero ofrecerte lo que me ofrecieron a mí. Una oportunidad. Si estás dispuesto a trabajar duro, a mantener tu integridad y a aprender constantemente, tengo un puesto de mecánico en nuestro centro de Coyoacán.
Salario de 12,000 pesos para empezar, con todas las prestaciones y oportunidades de crecimiento. Lo único que necesito es que seas la persona que aparentas ser. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de David. Señor Roberto, yo no sé qué decir. Di que sí y preséntate el lunes a las 8 de la mañana. Le voy a decir a mi equipo que te espere. David se limpió las lágrimas rápidamente. Sí, señor Roberto, sí, acepto. Y le prometo que no se va a arrepentir. Roberto sacó una tarjeta de presentación. Nunca me he arrepentido de dar oportunidades a gente honesta y trabajadora. Ahí está la dirección del taller. Esa noche, Roberto le contó a Antonio sobre David durante una de sus cenas mensuales. Antonio escuchó con una sonrisa conocedora. ¿Ves? Ahora entiendes por qué hice lo que hice contigo. Sí, respondió Roberto. Entiendo que cuando alguien te da una oportunidad, la mejor forma de agradecer es ofreciendo oportunidades a otros. Exactamente. Y David probablemente hará lo mismo cuando esté en posición de hacerlo. Así es como cambiamos el mundo, Roberto. Una persona a la vez, una oportunidad a la vez. 2 años más tarde, en una conferencia de la industria automotriz mexicana, Roberto fue invitado como orador principal. El auditorio estaba lleno de empresarios, mecánicos, estudiantes y profesionales del sector. Habló sobre su experiencia, sobre la importancia de la integridad en un mundo obsesionado con las ganancias rápidas, sobre cómo la excelencia no es un accidente, sino una elección diaria. Hace 5 años, dijo Roberto al auditorio, estaba trabajando en una esquina de la colonia Doctores, preguntándome si alguna vez tendría una verdadera oportunidad. Hoy estoy aquí, no porque sea más inteligente o más talentoso que otros, sino porque cuando la oportunidad llegó, estaba preparado. Y estaba preparado porque nunca comprometí mis principios, incluso en los momentos más difíciles. Hizo una pausa, mirando las caras atentas. Muchos de ustedes pueden estar pasando por momentos difíciles. Pueden sentir que nadie reconoce su talento, que las puertas están cerradas, que el sistema está en contra de ustedes. Y tal vez tengan razón. Pero les digo esto, mantengan su integridad. Hagan cada trabajo como si fuera el más importante del mundo. Sean honestos incluso cuando sea difícil, porque las oportunidades llegan para quienes están preparados para recibirlas. El auditorio estalló en aplausos. Después de su charla, decenas de personas se acercaron a compartir sus propias historias de lucha y superación. Entre ellos estaba David, ahora mecánico senior del centro de Coyoacán, acompañado de un joven de 22 años. «Jefe Roberto», dijo David con orgullo, «él es Miguel, mi vecino. Acaba de terminar la escuela técnica, pero no encuentra trabajo porque no tiene experiencia. ¿Cree que podríamos darle una oportunidad?» Roberto miró al joven tímido. Vio la misma mezcla de esperanza y temor que había conocido tan bien, y sonrió. «Por supuesto, David. Dile que se presente el lunes, pero primero cuéntale la historia de cómo llegaste a trabajar con nosotros. Que sepa que en Grupo Salazar valoramos el carácter tanto como el talento». Esa noche, mientras Roberto conducía de regreso a su departamento, ahora uno mucho más grande en Polanco que había comprado con sus propios ahorros, reflexionó sobre el increíble viaje de su vida. Había pasado de ser un mecánico callejero a dirigir la calidad técnica de la red de talleres más grande del país. Ganaba más dinero del que jamás soñó, vivía cómodamente y tenía el respeto de sus pares en la industria. Pero lo que más le enorgullecía no eran sus logros profesionales o su éxito financiero. Era saber que había mantenido su integridad intacta a través del viaje, que nunca había traicionado los valores que su padre le enseñó.
y que ahora estaba en posición de cambiar vidas de la misma manera que la suya había sido cambiada. Pensó en Antonio, quien le había dado esa primera oportunidad basándose solo en su carácter. Pensó en todos los David y Miguel que ahora tenían oportunidades porque alguien había creído en ellos. Y pensó en su padre, imaginando la sonrisa orgullosa que tendría si pudiera ver dónde había llegado su hijo. El recuerdo de aquel martes caluroso en la colonia Doctores todavía era vívido. El momento cuando rechazó esos 15,000 pesos porque su integridad valía más que dinero fácil. En ese momento no sabía que esa decisión cambiaría el curso de su vida. Ahora entendía que no fue la decisión la que cambió su vida, sino que fue el carácter que demostró con esa decisión lo que lo hizo merecedor de las oportunidades que vinieron después. Roberto llegó a su departamento y antes de entrar, miró hacia el cielo nocturno de la Ciudad de México. «Gracias, papá», susurró. «Tu hijo mantuvo la palabra. Y está tratando de hacer del mundo un lugar mejor, una oportunidad a la vez». Al día siguiente, Roberto tenía una reunión con Antonio en las oficinas centrales. Cuando llegó, encontró no solo a Antonio, sino también a todo el consejo directivo del Grupo Automotriz Salazar. «Roberto, gracias por venir», dijo Antonio. «Tenemos algo importante que discutir contigo». Roberto sintió curiosidad. Estas reuniones con todo el consejo eran raras. «El grupo está creciendo», continuó Antonio. «Acabamos de adquirir una cadena de talleres en Centroamérica. Son 20 talleres en total, en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Necesitan reestructuración completa, nuevos estándares, capacitación del personal. Es un proyecto masivo». Roberto asintió, preguntándose hacia dónde iba la conversación. «Queremos que tú lideres ese proyecto», dijo Sandra Flores. «Sería un contrato de 2 años, con base en Guatemala, pero viajando constantemente. Salario de 150,000 pesos mensuales, más gastos, vivienda, auto y un bono significativo si logras convertir esos talleres en operaciones rentables y de alta calidad». Roberto quedó sin palabras. Era una oferta increíble, pero también significaba dejar México, dejar el equipo que había construido, comenzar de nuevo en otro país. «Es una gran oportunidad», dijo finalmente. «Pero también es un gran desafío». «¿Por qué yo?». Antonio Jr. habló por primera vez. «Porque en 5 años has probado que puedes tomar operaciones mediocres y convertirlas en excelentes. Porque entiendes que la calidad no viene de equipos caros, sino de la actitud y el carácter de las personas. Y porque necesitamos alguien que pueda enseñar nuestros valores a un equipo completamente nuevo». Roberto pensó cuidadosamente. Era una oportunidad de crecimiento enorme, pero también significaba sacrificios personales. «¿Puedo pensarlo durante el fin de semana?», preguntó. «Por supuesto», dijo Antonio. «Es una decisión grande. Tómate el tiempo que necesites». Esa noche, Roberto llamó a algunos de los mecánicos que había mentoreado a lo largo de los años. Habló con David, quien ahora era supervisor de turno. Habló con Miguel, el joven que David había recomendado y que se había convertido en uno de los mejores técnicos del centro. Habló con otros 3 mecánicos que había reclutado de las calles y que ahora eran profesionales respetados. «Jefe Roberto», le dijo David por teléfono, «usted nos enseñó que el crecimiento viene de aceptar desafíos. Si esta oportunidad lo hace crecer, debe tomarla. Y sepa que el equipo aquí en México va a estar bien. Nos enseñó bien». Roberto sonrió. Había hecho su trabajo tan bien que ya no era indispensable. Su equipo podía funcionar sin él. «Gracias, David. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar». El lunes por la mañana, Roberto entró a la oficina de Antonio. «Acepto el proyecto de Centroamérica», dijo sin preámbulos, «pero tengo condiciones». Antonio alzó las cejas con interés.
Te escucho. Quiero poder traer a 2 de mis mecánicos actuales conmigo como asistentes, David Hernández y Miguel Torres. Han probado su valía y merecen esta oportunidad de crecimiento internacional. También quiero establecer un programa de becas en cada país donde operemos, para jóvenes de escasos recursos que quieran estudiar mecánica automotriz. Antonio sonrió ampliamente. Apruebo ambas condiciones. ¿Algo más? Sí. Quiero que parte del éxito de este proyecto se mida no solo en rentabilidad, sino en cuántos mecánicos locales podemos capacitar y emplear. El objetivo no es solo tener talleres exitosos, sino crear oportunidades para gente talentosa que no ha tenido la suerte de ser descubierta. Antonio se puso de pie y extendió la mano. Roberto, hace 5 años te di una oportunidad porque vi tu carácter. Hoy confirmo que no me equivoqué. No solo eres un excelente profesional, sino un hombre que entiende que el verdadero éxito se mide en vidas cambiadas, no en dinero ganado. 3 meses después, Roberto estaba en Guatemala, comenzando el proyecto más desafiante de su carrera. David y Miguel lo acompañaban, emocionados por la aventura internacional, pero también nerviosos por la responsabilidad. El primer taller que visitaron en Guatemala estaba en condiciones deplorables. Equipos obsoletos, mecánicos desmotivados, clientes insatisfechos. Era exactamente el tipo de desafío que Roberto había aprendido a amar. Durante su primera reunión con el equipo local de mecánicos, Roberto no habló de números o métricas de rendimiento. En cambio, contó su historia. Les habló sobre trabajar en la calle, sobre mantener la integridad cuando parecía no tener sentido, sobre cómo un acto de honestidad cambió su vida. No estoy aquí para juzgarlos o despedirlos, les dijo al equipo reunido. Estoy aquí para darles las herramientas, el conocimiento y las oportunidades para ser los mejores mecánicos que puedan ser. Pero necesito que ustedes pongan su parte, honestidad, dedicación y el compromiso de hacer cada trabajo como si fuera para su propio vehículo. Entre los mecánicos había un joven de 23 años llamado Javier. Después de la reunión, se acercó tímidamente a Roberto. Señor Mendoza, su historia me tocó mucho. Yo también he pasado por momentos difíciles. Trabajo 2 empleos para mantener a mi familia, pero la mecánica es mi pasión. ¿Realmente cree que puedo mejorar? Roberto puso una mano en el hombro del joven. Javier, hace 5 años yo estaba trabajando en una esquina de Ciudad de México, preguntándome lo mismo. Hoy dirijo un proyecto internacional. Si yo pude, tú también puedes. Solo necesitas comprometerte a la excelencia y nunca comprometer tu integridad. Durante los siguientes 6 meses, Roberto, David y Miguel trabajaron incansablemente para transformar los talleres guatemaltecos. Implementaron nuevos sistemas, capacitaron al personal, renovaron equipos y, lo más importante, cambiaron la cultura de trabajo. Javier se convirtió en uno de sus mayores éxitos. El joven mecánico absorbía cada enseñanza, llegaba temprano, se quedaba tarde y mostraba la misma dedicación a la excelencia que Roberto valoraba. Un día, Roberto le ofreció a Javier la oportunidad de liderar uno de los talleres más pequeños. Pero, señor Roberto, solo tengo 23 años. ¿No soy muy joven? Javier, cuando Antonio Salazar me dio mi primera gran oportunidad, yo tampoco me sentía preparado. Pero me dio las herramientas y confió en mí. Ahora yo confío en ti. ¿Vas a aprovechar esta oportunidad? Con lágrimas en los ojos, Javier aceptó. Y al igual que Roberto años atrás, no defraudó esa confianza. En un año, su pequeño taller se convirtió en uno de los más eficientes de la red centroamericana. 2 años después, cuando el proyecto en Centroamérica se completó exitosamente, Roberto regresó a México como vicepresidente ejecutivo de operaciones técnicas de todo Grupo Automotriz Salazar.
Supervisaba ahora más de 60 talleres en 5 países con un equipo de más de 1000 mecánicos bajo su liderazgo. Pero no importaba cuán alto subiera en la organización, Roberto nunca olvidó sus raíces. Cada mes dedicaba un sábado a visitar talleres pequeños, mecánicos callejeros y escuelas técnicas. Compartía su historia, ofrecía consejos y cuando podía, ofrecía oportunidades. El programa de becas que había establecido en Centroamérica se expandió a México. Cada año, Grupo Salazar otorgaba 50 becas completas a jóvenes de escasos recursos para estudiar mecánica automotriz, con la promesa de empleo garantizado al graduarse si mantenían ciertos estándares de excelencia. Una tarde, 7 años después de aquel encuentro que cambió su vida, Roberto recibió una llamada inesperada. Era de un hospital en Ciudad de México. Antonio Salazar había sufrido un infarto y estaba en cuidados intensivos. Roberto dejó todo y corrió al hospital. Encontró a la familia Salazar reunida en la sala de espera. Antonio Jr. lo abrazó al verlo. «Mi padre preguntó por ti. Quiere verte». En la habitación del hospital, Antonio estaba conectado a varios monitores, pero sus ojos aún brillaban con la misma intensidad de siempre. «Roberto», dijo con voz débil, «no debería estar trabajando tan duro a mi edad». Roberto tomó su mano. «Don Antonio, usted es el hombre más fuerte que conozco. Va a superar esto». Antonio sonrió. «Sabes, Roberto, el día que te conocí en la colonia Doctores no fue por accidente. Llevaba semanas conduciendo por diferentes barrios, observando mecánicos callejeros. Buscaba algo específico, alguien con talento que aún mantuviera su integridad a pesar de las circunstancias». Roberto quedó sorprendido. «¿Qué?» Quería probar una teoría. Que el verdadero talento está en todas partes, solo esperando ser descubierto. Que la integridad no depende de la educación formal o del estatus social. Y tú probaste mi teoría correcta. No solo eso, has multiplicado ese efecto cientos de veces con todos los mecánicos que has mentoreado. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Roberto. «Usted cambió mi vida, don Antonio». «No, Roberto. Tú ya eras quien eras. Yo solo te di la oportunidad de mostrarlo y ahora quiero pedirte algo. Lo que sea. Cuando yo me retire, y será pronto, quiero que consideres tomar mi lugar como CEO de Grupo Automotriz Salazar. Antonio Jr. Será presidente, pero necesito a alguien que entienda el corazón de este negocio, alguien que nunca olvide que cada mecánico en nuestros talleres es una persona con sueños y potencial. Ese alguien eres tú». Roberto no podía hablar. CEO de una de las empresas automotrices más grandes de México. Era inconcebible. «Sé lo que estás pensando», continuó Antonio. «Que no tienes el título universitario, que no tienes el pedigrí corporativo, pero tienes algo más valioso. Entiendes lo que significa luchar, lo que significa mantener tu integridad cuando es difícil, y lo que significa dar oportunidades a otros. Eso es lo que necesita esta empresa». 3 meses después, cuando Antonio se recuperó completamente del infarto, anunció su retiro. En una conferencia de prensa que sorprendió a toda la industria, nombró a Roberto Mendoza como el nuevo CEO de Grupo Automotriz Salazar. Los medios se volvieron locos con la historia. El mecánico callejero que se convirtió en CEO era un titular irresistible. Roberto dio docenas de entrevistas, siempre contando su historia completa, siempre enfatizando que su éxito se debía a mantener sus principios y a las oportunidades que otros le dieron. En su primer día como CEO, Roberto convocó a una reunión con todos los gerentes de todos los talleres de la red. Más de 100 personas llenaron el auditorio de las oficinas centrales. «Muchos de ustedes se preguntarán qué va a cambiar ahora que estoy a cargo», comenzó Roberto. «La respuesta es nada fundamental. Vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho,
Ofrecer servicio de calidad excepcional basado en integridad y profesionalismo. Pero vamos a hacer algo más. Hizo una pausa mirando las caras atentas. Vamos a convertirnos en la empresa que no solo repara autos, sino que cambia vidas. Cada taller va a tener un programa de mentoría para mecánicos jóvenes. Vamos a duplicar nuestras becas y vamos a establecer un fondo de emergencia para empleados que enfrenten dificultades financieras inesperadas. Porque yo sé lo que es no tener a dónde recurrir cuando las cosas se ponen difíciles. El auditorio estalló en aplausos. Entre la audiencia estaba David, ahora gerente regional de México, y Javier, quien había volado desde Guatemala donde dirigía todas las operaciones centroamericanas. También estaba Miguel, director de capacitación técnica de toda la empresa. Después de la reunión, los tres se acercaron a Roberto. «Jefe», dijo David con una sonrisa, «o debería decir, señor CEO, usted nos enseñó que las oportunidades deben ser compartidas. Nosotros tres queremos iniciar una fundación independiente usando parte de nuestros propios salarios para ayudar a mecánicos callejeros. Entrenarlos, ayudarlos con herramientas básicas, conectarlos con oportunidades de empleo». Roberto sintió que el círculo se completaba perfectamente. «Me encanta la idea. Y Grupo Salazar va a igualar cada peso que ustedes aporten a esa fundación». Esa noche, Roberto manejó hasta la colonia Doctores. Estacionó su auto cerca de la esquina donde solía trabajar. El lugar había cambiado poco. Todavía había mecánicos callejeros trabajando, luchando por sobrevivir, manteniendo viva la esperanza de días mejores. Se bajó del auto y caminó hasta su antigua esquina. Un mecánico de unos 30 años estaba ahí, trabajando en un auto viejo bajo la luz de un foco improvisado. Roberto se acercó y observó por un momento. El mecánico notó su presencia y levantó la vista, claramente intimidado por el elegante traje de Roberto. «¿Necesita algo, señor?». Roberto sonrió. «Solo curiosidad. ¿Eres bueno en lo que haces?». El mecánico se enderezó con orgullo. «El mejor de esta colonia, señor. Puede preguntarle a cualquiera. Y eres honesto». «Siempre, señor. Mi reputación es todo lo que tengo». Roberto sacó una tarjeta de presentación. «Me llamo Roberto Mendoza. Soy CEO de Grupo Automotriz Salazar. Y creo que podríamos tener un puesto para alguien como tú». El mecánico tomó la tarjeta con manos temblorosas, sus ojos incrédulos. «¿Por qué yo, señor?». Roberto miró alrededor de la esquina recordando. «Porque hace 8 años yo estaba exactamente donde tú estás ahora, y alguien me dio una oportunidad que cambió mi vida. Ahora es mi turno de hacer lo mismo por otros». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del mecánico. «Gracias, señor, gracias. No me agradezcas todavía. Gánate la oportunidad con tu trabajo y tu integridad. Y algún día, cuando estés en posición de hacerlo, dale a alguien más la misma oportunidad». Mientras Roberto conducía de regreso a casa esa noche, reflexionó sobre su increíble viaje, de mecánico callejero a CEO de una empresa multimillonaria, de rechazar 15,000 pesos por principios a ganar más dinero del que jamás soñó posible, de luchar por sobrevivir a cambiar cientos de vidas. Pero lo que más le llenaba de orgullo no era su título o su salario, era saber que había mantenido su alma intacta a través del viaje, que cada oportunidad que recibió la había ganado con trabajo duro e integridad, y que ahora estaba multiplicando esas oportunidades para otros. Pensó en su padre, imaginando la conversación que tendrían si estuviera vivo. «Lo hiciste bien, hijo», diría su padre. «Te mantuviste fiel a ti mismo». Roberto sonrió en la oscuridad de su auto. Sí, se había mantenido fiel a sí mismo, y esa fidelidad a sus principios había resultado ser la inversión más valiosa de su vida.
La historia del mecánico que rechazó 15,000 pesos y una semana después vio su vida transformada, se convirtió en leyenda en la industria automotriz mexicana. Pero para Roberto nunca fue sobre el dinero rechazado o la oportunidad ganada. Fue sobre probar que el carácter importa, que la integridad tiene valor y que las segundas oportunidades deben ser compartidas, no acaparadas. Años después, cuando le preguntaban cuál era su mayor logro, Roberto nunca mencionaba su posición como CEO o el crecimiento de la empresa bajo su liderazgo. En cambio, hablaba de los cientos de mecánicos que había ayudado a salir de la pobreza, de las miles de familias cuyas vidas habían mejorado porque alguien les dio una oportunidad, de la cultura de integridad y excelencia que había ayudado a construir. Mi mayor logro, decía siempre, fue nunca olvidar quién era y de dónde venía. Porque solo recordando nuestras luchas podemos realmente ayudar a otros con las suyas. Y así, el círculo virtuoso que Antonio Salazar había iniciado con un simple acto de reconocer el talento en un mecánico callejero, continuaba expandiéndose, tocando más vidas con cada generación, probando que la integridad, el trabajo duro y la fe en el potencial humano pueden literalmente cambiar el mundo, una oportunidad a la vez. Si llegaste hasta aquí y esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que mantener la integridad siempre vale la pena, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias inspiradoras como esta.